Bienvenidos a su MOOC Argumentando Ando hacia la construcción del texto argumentativo. En esta ocasión estaremos hablando de la estructura del texto argumentativo. Los textos argumentativos, como los expositivos, basan una parte importante de su efectividad en la buena organización de las ideas en las que se pretende convencer o persuadir, así que estas ideas se organizan en una superestructura que sigue la siguiente secuencia generalmente. Observemos entonces. Tenemos entonces en primer lugar la introducción, donde se presenta el tema y se pretende captar la atención del receptor. La tesis, que es el núcleo de la argumentación y es la idea que se defiende o se refuta. Algunos la denominan como la idea controladora porque controla todo el texto. Luego tenemos el cuerpo argumentativo o las razones que pretenden refutar o probar la tesis. Y finalmente la conclusión. Es una breve mención de argumentos y confirman la validez de la tesis. La presentación de la información en el texto argumentativo se puede dar de manera deductiva o de forma inductiva. Ahora, los argumentos se pueden presentar por medio de especificaciones, aclaraciones, ejemplificaciones, entre otros, y estamos hablando aquí de las estrategias argumentativas de las cuales haremos mención más adelante. Miremos entonces la presentación de la información. Como les decía, se puede dar de manera deductiva, es decir, argumentación deductiva, donde presenta una orientación demostrativa, es decir, que se parte de una o varias ideas generales, una tesis, para llegar a una conclusión que reafirma la tesis de partida o propone nuevas tesis, mediante la presentación de hechos, pruebas y argumentos. También se puede presentar de forma inductiva, argumentación inductiva, es decir, se parte de la presentación de una serie de argumentos y tras el análisis y razonamientos variados, se llega a un modo de conclusión, a una tesis que se infiere de dichos argumentos, es decir, primero se presentan los argumentos y finalmente la tesis. O también la podemos presentar de manera encuadrada o mixta. Esto quiere decir que contiene a la vez los dos elementos, un esquema deductivo y un esquema inductivo, donde se formula el principio de la tesis, se muestran hechos, casos o razonamientos que la confirmen y al final se repite la tesis casi siempre con alguna variante. Miremos las posturas argumentativas. Son tres. Podemos tener una postura positiva, es decir, en la que el emisor aporta argumentos que apoyan su tesis. Esto quiere decir que es una argumentación positiva o de prueba. Tenemos una posición negativa, quiere decir que ofrece razones que refutan o rechazan argumentos contrarios al propio punto de vista, es decir, una argumentación negativa o de refutación. Y tenemos una argumentación ecléctica o una postura ecléctica, donde se aceptan algunas razones ajenas, es decir, se dan concesiones y se aportan argumentos propios. Miraremos entonces un ejemplo de la estructura del texto argumentativo. Hablaremos de la Ley de Extranjería en España. Esto es un texto. Dice, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la ONU en 1948, reconoce en su artículo 2 idénticos derechos y libertades para todos los habitantes del planeta sin distinción de raza o lugar de nacimiento. Aquí se está dando una introducción. La Ley de Extranjería Española de 1985, como casi todas las de los países desarrollados, procura atenerse al texto legal de aquella declaración, pero inevitablemente vulnera, si no en letra, si en el espíritu, la intención de la misma. Aquí tenemos la tesis. Se presenta ahora un argumento. No debemos olvidar que la legalidad y justicia no son conceptos necesariamente sinónimos. El hecho de negar a otro ser humano el acceso a las fuentes de trabajo y de desarrollo económico que no encuentra dentro de sus fronteras se opone claramente al deseo de igualdad universalista que ha cultivado Occidente desde la Revolución Francesa. Vamos a mirar entonces ahora un contraargumento para ese argumento. Cierto es que proporcionar a los inmigrantes el mismo tratamiento legal que a los ciudadanos de un país suele provocar tensiones sociales y el desarrollo de actitudes xenófobas por parte de la población nativa,
un contraargumento, pero refugiarse en razonamientos de este tipo para justificar leyes injustas y aplicaciones represivas de la misma revela una visión política de muy corto alcance. Tenemos aquí una refutación. Las leyes inmigratorias pretenden ser principalmente mecanismos reguladores. Toda regulación es excepcional y nunca puede convertirse en permanente. Tenemos un argumento 2, es decir, ahí está el cuerpo argumentativo. Miraremos ahora entonces la conclusión. Por tanto, la ley de extranjería debería estar sometida a un proceso de revisión continuo. Solo esa constante adecuación a la realidad permitiría que la legalidad estuviera en la mayor medida posible al servicio de la justicia. En este ejemplo se utiliza una argumentación deductiva, como podemos ver. Se explica la tesis al principio del texto. Después, en el cuerpo de la argumentación, se procede a la consideración, valoración, discusión y réplica de otras ideas o opiniones, así como la modificación, justificación, fundamentación o consolidación de las propias en función de los argumentos aducidos a lo largo del debate. La argumentación se cierra entonces finalmente con una conclusión en la que se reafirma la tesis de partida. Finalizamos entonces con este ejemplo que espero sea de mucho provecho. Les invitamos a ir a más contenidos, realizar las actividades concernientes a esta lección. Nos veremos en una próxima ocasión.